Hola, bienvenidos y bienvenidas. Nos encontramos el día de hoy en un nuevo episodio de nuestro podcast Sin Espera. Hoy día vamos a hablar de un tema bastante sensible, ¿cierto? Un poco complejo para muchas familias, para muchas personas de nuestro Valle de la Aconcagua, que tiene que ver con lo que anunciamos en el episodio anterior con las listas de espera en nuestro territorio. Saludo primero a mis compañeros. Claudia, Luis, ¿cómo están? Hola Andrea, muy bien. Hola Claudia. Hola. Saludo a todos los que nos están viendo, nos escuchan. Y bueno, vamos a conversar un poco de esto, de la lista de espera, del programa actual de salud del gobierno que tenemos en este momento y que en realidad centra varias de sus iniciativas justamente en la resolución potencial de la lista de espera. Así es. Sí, hola, también yo feliz de estar de nuevo. Nos parece que este tema es muy importante porque claramente es de preocupación de toda la población. Es un tema que nunca pasa de moda porque en el fondo las listas de espera difícilmente van a estar completamente resueltas en algún momento. El trabajo en general se ha enfocado en disminución de los tiempos, pero es un tema que a la gente le importa, así que por eso estamos hoy día en esta conversación. Tanto le importa que por eso que nosotros le pusimos Sin Espera a nuestro podcast. O sea, claro, nuestro nombre tiene que ver por ahí, ¿cierto? Tiene que ver un poco con eso, sí. Bueno, y la idea de este espacio también es, como decía Luis, es vincularlo con esta propuesta que tiene el nuevo gobierno, esta nueva administración, que parte primero declarando esta emergencia sanitaria nacional, ¿cierto? Con foco en lo oncológico, pero que también tiene que ver un poco con la reducción de los tiempos y las listas de espera. ¿Cómo nos encontramos en nuestro Valle de la Aconcagua? O contarles quizás, Claudita, a la comunidad cómo es esta ruta de las interconsultas, de la lista de espera, cómo funciona, así como en... Sí, a mí me parece importante que partamos ahí antes de los números, porque yo creo que a la comunidad le cuesta un poco entender cómo es el tránsito del paciente en la lista de espera, porque efectivamente terminamos no resolviéndole. Nosotros decimos que tenemos pocos tiempos de lista de espera en consulta, por ejemplo, pero eso tiene que ver con que, bueno, algo importante es que la comunidad tiene que saber que siempre la lista de espera se origina en la APS. Esa es la puerta de entrada para todas nuestras prestaciones de salud. No tiene una patología, va o a una atención por un programa cardiovascular u otro, o a una consulta de morbilidad, y ahí el médico de su atención primaria lo deriva al especialista. Y finalmente ese tránsito es el primer tránsito que uno tiene y recibe la primera consulta del especialista, en algunas especialidades con más tiempo de demora, en otros con bastante menos. Y eso es el primer tiempo de lista de espera que mide el gobierno en general, todos los gobiernos. Sin embargo, esa primera consulta no resuelve la atención, porque requiere probablemente otros controles, exámenes para llegar a un diagnóstico, ¿cierto? Donde se recupera y se devuelve a la atención primaria, o se queda en el hospital, o bien pasa a una lista de espera quirúrgica que es otro tiempo, ¿no? O bien pasa a una lista de espera que no es de resorte local, porque, por ejemplo, hay ciertas especialidades en las cuales, si bien es cierto, no es quirúrgico o no la tenemos. O sea, no tenemos, por ejemplo, la oncología, así como de lleno, no parte la lista de espera en la atención primaria para oncología, por ejemplo. Nuestra lista de espera de oncología está puesta en otro lugar, en el Hospital Carlos Van Buren, que es la referencia, digamos, de la oncología. Y que también tiene sus listas de espera allá. Y que tiene sus propias listas de espera. Entonces, sí. Claro. Entonces, lo importante es que el primer tiempo que se mide en el país cuando dicen, oye, disminuimos los tiempos de espera de consulta nueva, es esta primera atención que uno llega al especialista. Y luego de eso, en el fondo, se abre otro tiempo de espera del que se habla mucho y que todos medimos, que es el tiempo de espera para lista de espera quirúrgica. Y eso, en general, la población siente que llegó al especialista, lo empiezan a estudiar porque, por ejemplo, podría requerir una cirugía de cadera, pero ese tiempo no cuenta hasta que el médico estudia al paciente, lo vuelve a controlar e indica la intervención quirúrgica, y recién ahí empieza a medirse el tiempo siguiente. No considera el tiempo anterior de es un tiempo nuevo, que podrías tener una latencia más larga dependiendo de cuánto demoras tú en tener un control, en hacerte los exámenes que corresponden y volver a tu médico. Por eso quizás la sensación de la gente no se condice con lo que informa cada gobierno en su término de periodo. En el fondo disminuimos las listas de espera y tenemos mejores tiempos, pero la sensación de la gente es otra. Que no está siendo atendida oportunamente, ¿cierto? La gente, ahora yo creo que es bien importante hacer la diferencia entre la primera consulta, que viene desde el CESFAM,
y los pacientes son atendidos, a el control. Hay gente que ingresó al hospital, que se atendió, pero que después dice, yo doctor nunca más tuve control, y va buscando a su doctor porque nunca más, y no es necesariamente culpa del médico que no tiene la hora de control, pero eso es un problema porque no se establece una resolución de, como decía Claudia, de todo el problema. O sea, porque lo que debería hacer es que si yo voy por ejemplo, a comprar una atención de salud, tengo que comprar la atención de todo el problema. O sea, de la primera atención, si hay exámenes todo el paquete involucrados, todo el paquete, porque así el paciente se va a haber resuelto su enfermedad y va a haber iniciado su tratamiento. Sí. De no ser así, existe la posibilidad que quede atrapado entre medio de la primera consulta. Bueno, y ese es el error que yo creo que cometen todos estos planes extraordinarios que gobierno tras gobierno se implementan, porque en general no vienen con una mirada de una atención integral. Entonces se entregan recursos para resolver la primera consulta de especialidad médica o odontológica, pero la primera consulta es la que te abre todo un proceso de atención que después no necesariamente tienes cubierto con la capacidad que tiene el sistema público. Y ahí aparece también un poquito la desesperanza de la gente, porque el no saber, no tener una respuesta, es como que queda un poco en el limbo el siguiente llamado desde la especialidad, por ejemplo. Entonces, la sensación de la comunidad finalmente es que he esperado durante meses, quizás años, y aún no tengo resuelto ni siquiera la primera atención. Entonces, también era como explicarle un poquito cómo funcionaba. Ingresamos a la atención primaria, de ahí se deriva a una interconsulta, claro, si es necesario, a alguna especialidad, a los hospitales de base que tenemos en nuestro Valle de Aconcagua, y desde ahí surgen otros tiempos, finalmente. Exacto. Pero la comunidad finalmente está contando el tiempo de inicio desde que consulta en su establecimiento de atención primaria. Claro. Exacto. Ahora, ¿cómo nos va a nosotros en relación al país como en esta primera, en la atención de la primera consulta, digamos? Yo diría que Aconcagua, el país en promedio terminó teniendo alrededor de 200 días como mediana de espera, ¿ya? 200 días. Nosotros estamos en la mayoría de las especialidades más bajo que esos 200 días, pero en algunas un poco más, que son las que tienen mayor volumen. Traumatología y ciertos diagnósticos, porque además también tiene que ver con la subespecialización. Sí. O sea, por ejemplo, la consulta traumatológica de diagnósticos más generales, menos complejo, esa probablemente camina más rápido, pero los pacientes que requieren una prótesis de cadera, por ejemplo, de rodilla, es un paciente que en general camina bastante más lento, pero menos de 200 días, el país tiene 200, nosotros menos. En algunas especialidades tenemos 120 días de espera. Para primera consulta. Para primera consulta, y en otras cercano al año. Esa es la verdad. Ya. Y los mayores números los tenemos en oftalmología, otorrino, traumatología, que es un poco gastroenterología. Ahora, habría que pensar un poco cuáles son los principales problemas que tenemos nosotros en relación a cómo resolver la lista de espera, porque cuáles son nuestras dificultades, son estructurales, se pueden resolver, nos faltan, por ejemplo, es un tema presupuesto, un tema especialista. Sí. ¿Qué es lo que piensan ustedes? Porque yo tengo mi opinión bien formada. Yo creo que el sistema público de salud tiene que ser un poquito más potenciado, sobre todo en provincias, porque nosotros lamentablemente la integración público-privada no se da tanto en las provincias porque no existen centros de salud privados cerca que puedan resolver lo que no resuelven los hospitales. Exacto. Aquí, no sé, hay una clínica que en realidad no tiene capacidad resolutiva para cosas mayores, por lo tanto, si uno necesita derivar un paciente completo a otro lado, ya está pensando en que tiene que irse o a Santiago, o a Viña del Mar, o a Valparaíso, o más lejos. Entonces, la verdad es que aquí hay un tema en la cual yo creo que falta un poco de potenciar a los servicios públicos de manera de que la integración sea con especialistas que vengan a atender en los mismos hospitales, que es la realidad distinta a lo que se da en Santiago. En Santiago, al lado de cada hospital hay 2 o 3 clínicas. Entonces, la verdad es que el área metropolitana tiene una realidad totalmente distinta a lo que tiene la salud de las zonas más rurales como la nuestra. Sí, yo ahí haría una diferenciación, porque hablamos de los tiempos de lista de espera quirúrgica, que nosotros tenemos una media entre 90 a 100 días, un poquito más, pero en otras especialidades nos escapamos un poco. Está la lista de espera quirúrgica, que también es un poco más larga, y en las mismas especialidades tenemos más tiempo de espera. Y si bien es cierto, en las consultas y en las cirugías menos complejas sirve mucho esto de aumentar la producción
institucional fuera de horario, ¿cierto? Con recursos extra o con médicos que vengan de afuera. Exacto. O nuestros mismos médicos. Y en las más complejas yo creo que hay una mirada un poquito distinta. No necesariamente, al menos en Aconcagua, tenemos las condiciones tampoco de equipamiento de infraestructura para resolver lo más complejo. Y ahí es donde los planes de lista de espera extraordinario tienen que tener una mirada territorial. No puede ser como una sola mirada para todo el país, porque cada territorio tiene sus particularidades. Lo que tú dices, que no tenemos clínicas privadas, pero además probablemente la infraestructura en los casos más complejos y los equipamientos tampoco dan. Claro, es que justamente yo iba ahí en mi argumentación, porque estoy pensando siempre en cómo, ¿cierto? Cómo atraemos más especialistas, cómo logramos que tener subespecialistas, que los especialistas se queden, qué motivación tienen los especialistas para quedarse. Yo creo que la principal motivación, hay una motivación económica, por supuesto, pero la principal motivación es hacer lo que ellos aprendieron. O sea, si yo soy cirujano cardiovascular, yo quiero operar cirugía cardiovascular. Si soy, no sé, lo mismo, neurocirujano. Sí. Entonces, si tenemos hospitales que se han ido jibarizando porque no tienen la capacidad suficiente, porque no tienen equipamiento, por supuesto que vamos a tener más dificultad para atraer especialistas y subespecialistas. Entonces, por eso que es tan relevante, insisto, que tengamos un hospital de alta tecnología, un hospital biprovincial que permita no solo resolver y tener un equipamiento de primera línea, sino que además atraer como polo de atención a los especialistas. Entonces, yo en eso creo que nos ha faltado como comunidad aconcagüina tener una visión de qué es lo que va a pasar con nuestra salud de aquí a 10, 20 años más. Por supuesto que probablemente yo voy a estar 6 feet under, voy a estar bajo tierra en esa edad, no voy a ver probablemente el hospital biprovincial, pero siento que esa es una fórmula de atraer especialistas. En algún momento pensamos, y de hecho yo participé muy fervientemente como profesor de la universidad, y que tener una escuela de medicina iba a traer especialistas, iba a traer muchas, y lo hizo. O sea, tenemos, ¿qué nos está pasando ahora? Que nuestros especialistas que vienen desde ahí mismo se están yendo a otros lugares. Se están yendo a otros lugares porque sienten que no necesariamente pueden desarrollar todo de acá, y no es culpa necesariamente de la gestión, es culpa de una cosa más estructural que tiene que ver con mirar a las instituciones públicas con un desarrollo distinto. Y yo creo que aquí sí la culpa ha sido de no ponerle suficiente empeño a un hospital complejo, biprovincial, que concentre especialidades, que atraiga especialistas. Eso nos estamos quedando un poquito atrás finalmente, porque necesitamos modernizar. Exacto, sí, no solamente en Aconcagua, pero pensando en que en alguna oportunidad teníamos estos 2 hospitales grandes, ¿cierto?, que resolvían de alguna manera ciertas complicaciones para la gente, ya eso no da abasto. Por lo tanto, el sistema público en nuestro área de Aconcagua necesita una reforma, necesita una estructura, mayor especialista, todo lo que hemos hablado, pero para eso también tiene que tener una estructura, ¿cierto?, que pueda albergar todo eso. Sí, yo estando muy de acuerdo con la necesidad de tener un hospital biprovincial grande, porque lo hablamos en algunos capítulos anteriores, un nuevo proyecto implica además poder tener equipamientos nuevos, yo insisto en eso porque siento que el país está al debe en eso. Y tener más cargos, más especialistas, al tener mayor complejidad, mayor adherencia a que los especialistas se queden. Sin embargo, igual es un proyecto que no hay que perder de vista, que hay que tenerlo, que hay que impulsarlo, empujarlo, pero es un proyecto que no es a menos de 10 años. No, o sea, en paralelo a otras cosas que se pueden ir realizando. Sí, yo estoy totalmente de acuerdo. Estoy pensando en que uno... puede conversar y mascar chicle, o puede caminar y mascar chicle, supuesto, o eso. Yo creo que hay que tenerlo presente, porque mientras no esté eso de horizonte, no vamos a tener la capacidad de resolver ese problema. Yo siento, y con esto voy a ahondar un poco, la lista de espera, el plan de lista de espera del gobierno implica necesariamente la integración público-privada. O sea, lo propone. Sí. Lo propone porque en realidad sabemos que el sistema público solo no da abasto para resolver lista de espera. Sabemos tampoco que la lista de espera no se va a acabar. O sea, si por algo los tiempos, uno habla de tiempos de espera, porque siempre va a haber gente que va a estar esperando más o menos tiempo. Lo que tenemos que hacer es acotar los tiempos de la espera, los tiempos que esperan. Pero quiero decir que eso requiere de recursos.
Y a mí lo que me preocupa es que, bueno, ahora hay un poquito de disminución del entusiasmo por bajarle el presupuesto a algunos ministerios. Según la entrevista que vimos del presidente ayer, se está evaluando si bajar el 3% al Ministerio de Salud, entre otros, Educación. ¿Por qué? Porque el 3% del presupuesto del Ministerio de Salud equivale a 520 millones de dólares. O sea, equivale a 2 hospitales biprovinciales completos y con toda la infraestructura y con todo el equipamiento y con todo el recurso humano. Entonces, la verdad es que es mucha plata. Entonces, uno le cuesta ver cómo vamos a abordar el tema de disminuir la lista de espera, disminuir los recursos. Yo sé que se puede sacar punta al lápiz y hacer las cosas mejor en el Estado. Pero eso se puede hacer con una reducción paulatina o una reducción moderada o haciendo una reducción concienzuda, o sea, sabiendo dónde reducir, pero así a rajatabla. Que más de 500 millones de dólares es una cantidad de dinero que yo no veo de qué manera podamos hacerlo. Así que yo creo que es bueno que se esté reevaluando esa posibilidad. Sobre todo considerando que salud, si bien es cierto, claro, uno puede ajustar ciertos gastos, pero históricamente salud no llega a diciembre con el presupuesto que ha tenido. O sea, con suerte se llega a octubre o noviembre y por lo tanto restringir el gasto o ordenar la gestión lo que te permite es llegar bien holgadamente a fin de año con un presupuesto en salud en cada lugar y crecer en cartera de prestaciones, porque también la salud no puede ser estática, no es que yo si gasté el año anterior esto, hice esto, ahí me quedo. El desarrollo de la medicina tiene que ver con incorporar otras prestaciones. Es muy relevante. Mira, el plan de gobierno, así en resumido, 5 puntos clave, ya, según lo que nosotros pudimos ahí indagar. Bueno, la declaración, como les decía, de la emergencia sanitaria nacional. Eso me permite mover recursos, ya, con esta reducción como que no se entiende mucho, pero esa es la finalidad. Una estrategia nacional de depuración y trazabilidad para limpiar de alguna manera los registros que existen en lista de espera. Quizá hay gente que todavía está en esas listas, pero a lo mejor ya lo operaron, no la han sacado, o no sé, lo resolvió de otra manera. O sea, tener claridad de la gente que está esperando. Exacto, no podríamos tener certeza ahora de cuántos son porque quizá hay que hacer una limpieza. Y de hecho partieron con los pacientes oncológicos haciendo esto y efectivamente cuando se hace el primer análisis nacional hay grupos de pacientes que van a salir de esa lista de espera oncológica. Pero la limpieza de lista de espera es un problema histórico. Cada vez que se arma un plan es limpieza. Y el problema de esto es que no tenemos sistemas integrados. Entonces, claro, está el SICTE donde uno va y carga ciertas prestaciones, cada servicio de salud tiene su propio sistema. En la medida que nosotros como país no tengamos una ficha clínica única y un sistema integrado de gestión, probablemente esta historia se va a repetir cada vez que nos instalamos a hablar de listas de espera. Bueno, y ahí también menciona interoperabilidad y tecnología. Entonces, finalmente, debería conversar con lo que tú estás diciendo. Exacto. Tener un sistema único, quizás, ficha clínica única, para que lo que esté en APS esté en todos los otros establecimientos y también en la red hospitalaria. No que andemos buscando la ficha. Sí, ahora yo quiero hacer una declaración aquí de principio. Yo creo que esto no se resuelve. No se resuelve hasta que no haya una reforma del sistema sanitario. O sea, una reforma de salud que haga que quien pague, ya sea un seguro único o seguros múltiples, privados, da un poco lo mismo. Los seguros son los que tienen que pagar y las atenciones tienen que darse, ya sea en lo público o en lo privado. Lo más importante es que se den a tiempo para la gente. Eso ocurre en nuestros países. Y mientras nosotros como país no avancemos en una reforma que haga que eso ocurra, vamos a estar siempre con el problema del financiamiento, con el presupuesto que se acaba en octubre, con que no tenemos lista para resolver la lista de espera. Sin embargo, también quiero decir que en los países más desarrollados del mundo, este problema tampoco está resuelto 100%. O sea, que es un problema que no tiene una solución estanco, no siempre se aborda de la misma manera. O sea, Estados Unidos, que es un país que tiene muchos recursos, tiene el peor sistema sanitario del mundo, donde tiene alrededor de 30 o 40 millones de personas que no tienen seguro de salud y por lo tanto están en la indefensión más absoluta. O sea, mucho peor que lo que tiene nuestra gente que está en el FONASA en AOB. Entonces, o sea, al sistema sanitario hay que ponerle cabeza, hay que ponerle reforma, pero hay que ponerle solidaridad y equidad.
Entonces, eso que ocurre en otros países, en Italia ocurre, en Estados Unidos, en Inglaterra ocurre, en Países Bajos tiene un sistema que es absolutamente de multiseguro, de lo mismo que hago yo, pero que digo yo, pero el sistema público-privado, y la gente se atiende, tiene los mejores índices de salud del mundo, Países Bajos, o sea, Holanda, Ámsterdam, y todo eso. Entonces, son países pequeños que pueden resolverlo, y tienen alto nivel de recursos, pero hay que ir trabajando hacia esos lugares. Ya, lo otro que, mira, reducción de tiempos en cáncer y cirugías. Aquí proponen reducir en un 30% los tiempos de diagnóstico en cáncer y avanzar en reducir las listas quirúrgicas desde el primer año de gobierno. Sí, bueno, eso es lo que yo les decía, eso ya partió, que en este periodo estamos en un ordenamiento principalmente y un levantamiento de cuántos recursos requiere el país para ir a resolver la lista de espera en un corte hacia atrás, que me parece bien porque hay servicios de salud que efectivamente tienen harta gente esperando antigua, con diagnóstico oncológico. Sin embargo, ahí a mí también me pasa que yo lo que creo es que en los pacientes oncológicos, principalmente los que se van quedando, son los pacientes más complejos. Y ahí lo que hay que hacer, que siento yo que ahí ha estado el deber del ministerio por bastantes años, es cómo gestionan redes del país. Efectivamente, hay centros, establecimientos, hospitales del país que tienen mayor desarrollo, ¿cierto? Mayor complejidad, que, o sea, uno habla hace 15 años atrás, se hacían cargo de los pacientes más complejos, y con esta venida de la visión financiera en salud, finalmente es tan importante cómo tú rindes un presupuesto que se fueron perdiendo las redes. Entonces, me pasa que más que ir a resolver la lista de espera puntual, yo creo que hay que armar un mapa de redes complejas de pacientes oncológicos que permitan, porque claro, vamos a resolver una lista de espera de corte a un mes hacia atrás, pero en este mes apareció otro grupo de pacientes y hay diagnósticos oncológicos que no pueden esperar 2 meses, porque finalmente la capacidad de resolver esos diagnósticos, en la medida que pasa el tiempo, ya no está fuera del alcance quirúrgico. Entonces, me parece bien, yo creo que es un avance, yo creo que es una buena propuesta, pero la visión está en armar un mapa de red que dé respuesta real a los pacientes complejos de este país y que no estemos viendo cómo lo sacamos a través de una licitación, porque además normalmente la experiencia que uno tiene es que las licitaciones no apuntan nunca al paciente más complejo. Todos esos convenios que se hacen a través de FONASA o que se han hecho a través del tiempo, es difícil sacar un paciente complejo. Entonces, como que ese grupo de pacientes donde hay que enfocarse, me parece que ahí también tienen que estar puestos los esfuerzos. Sí, yo creo que la autoridad ministerial tiene que darse cuenta bien de la diferencia que hay entre los servicios de salud. No se pueden evaluar todos de la misma manera, hay que mezclar peras con peras, manzanas con manzanas, y no se pueden hacer estas como ranking que se hacen de los servicios de salud con tiempos de espera, etcétera, donde, por ejemplo, el primer servicio de salud del país es Arica. Nosotros creo que estamos en el segundo lugar, cuando en realidad es porque tenemos menos complejidad que resolver. Entonces la patología más compleja nuestra no está esperando aquí en Aconcagua y por lo tanto no nos aparece en nuestros registros. Eso yo creo que es relevante, porque uno podría hacer el seguimiento de dónde viven la gente que está esperando en Van Buren, en el hospital Carlos Van Buren en oncología. Uno podría decir cuántos de esos pacientes y quiénes son de Aconcagua. Claro. ¿Cuántos de los que están esperando cirugía cardíaca vienen y son de Aconcagua? ¿Cuántos de los que están esperando cirugía vascular en otro lado vienen y son de Aconcagua? Y eso no se contabiliza acá. Y eso no se contabiliza acá. Por lo tanto, mientras nosotros como servicio de salud no nos hagamos cargo de nuestra gente, no vamos a estar peleando porque ellos reciban la atención en otro lugar. Y probablemente en otro lugar están peleando también por atender a su gente. Entonces, yo lo que creo es que eso es muy importante, hacer el seguimiento de cuántos pacientes nuestros están esperando en otro lugar. Bueno, esa es la esperanza de la interoperabilidad, que es otro de los puntos que tiene el plan. Sí, oye, y también, bueno, esto es histórico. Cada gobierno presentan su estrategia, ¿cierto? Yo creo que hay un sentimiento compartido también. Todos quieren, obviamente, resolver las condiciones de salud de las personas, los vecinos y vecinas, pero también hay muchos equipos trabajando en ello. O sea, de repente sentimos que, recogemos esta desesperanza de la gente, de que no me llaman, estoy esperando por mi primera consulta y no pasa nada. Entendemos la angustia,
pero también entregarle un mensaje a la gente que los equipos sí están trabajando en eso. Sí. O sea, no es que se olvidaron de ese paciente, sino que también hay pacientes que a lo mejor hay que priorizar, como dices tú. Por lo tanto, la espera de otro va a ser un poquito más larga. Sí. O sea, relevar un poco lo que hace la gente del servicio público, ¿eh? Porque, mira, yo ayer me tocó por una estar con el delegado provincial de San Felipe, y él habló del equipo que hay en la delegación. Sí, lo escuché. De personas... funcionarios antiguos, sí. Funcionarios de carrera, sí. Etcétera, etcétera. Y a mí me pareció una muy buena oportunidad, y se lo dije ahí, de relevar lo que es el ser un funcionario público, sí. Porque en el último tiempo la gente está pensando toda que el funcionario público es un parásito que se aprovecha del sistema, que no les toca nunca a los otros que no son, que tienen una pega. Claro, hay de todo como en todos lados. Por supuesto. Y yo creo que las personas que han abusado del sistema, que tienen que ser sancionadas, y tienen que ser como todos, en todos los lugares, en la parte privada también. Pero hay un montón de gente que hace la pega en los hospitales, que no es un trabajo fácil, en los servicios de salud, en la atención primaria. O sea, es un trabajo complejo y difícil. Y hay gente que día a día hace el trabajo, y muchas veces se ve un poco afligida desde el punto de vista incluso de la salud mental, por lo complejo que es trabajar con una población insatisfecha. Sí. Entonces, claro, la gente es como cuando uno reclama en el call center, ¿cierto? Le reclama a la persona que está ahí que no tiene nada que ver con la empresa. Sí. Y uno le reclama igual porque piensa que sí. Tiene que llevarse nomás alguien tiene que llevarse este enojo, ¿cierto? Pero lo que yo creo es que efectivamente hay que relevar que hay gente que hace muy bien su trabajo y que está trabajando para resolverle el problema a la gente. O sea, yo creo que trabajar en el servicio público tiene mucho de eso, vocación. O sea, los equipos que nosotros tenemos en nuestra red tienen vocación de servicio público, si no perfectamente podrían optar a mejores oportunidades laborales. Sí. Oye, en esto es la lista de espera, cada vez que hay un plan de gobierno, que todos los gobiernos casi todos los años sacan un plan de lista de espera porque es muy relevante, obviamente. Eso implica gran esfuerzo de los equipos. Sí. Esto mismo que hablamos, cuando los sistemas no están integrados y hay que volver a mirar, remirar y hacer limpieza para enfocarse en los pacientes más complejos, tener listo al paciente si lo vamos a sacar de otro lado para que esté listo para una cirugía. Los que viven más alejados, me imagino que a nosotros nos pasa, pero hay otros lugares más alejados, coordinar los traslados. O sea, hay una logística ahí que no es menor, porque cada territorio tiene su complejidad. Yo creo que a los que más simples se les hace son las grandes ciudades, región metropolitana, Concepción, Valparaíso, me imagino. Pero hay otros lugares que el esfuerzo de esos equipos es muy, muy importante. Sí, muy importante. Bueno, yo creo que hay un montón de temas que uno tiene que abordar en esto que nosotros estamos haciendo, que es un poco explicarle a la gente lo que es la lista de espera, por qué están esperando, cómo poder resolverlo, cuáles son nuestros números. También hay una cosa que tiene que ver con el GES, que en algún momento en otra oportunidad podemos ir abordándolo también, porque no es lo mismo. El GES no debería tener lista de espera, ¿cierto? De hecho, se llaman retrasos GES porque hay una ley que dice que debería ser atendido. Entonces, ¿cómo reclamar cuando eso ocurre? ¿A quién acudir? ¿Cuáles son las alternativas? Los vamos a ir viendo. Sí. De eso se trata, en definitiva, nuestro podcast, ¿cierto? Sin espera. Entonces, entregarles esa información de manera oportuna para que ustedes puedan manejar y tener herramientas para su salud. Bueno, se nos pasó de nuevo volando el tiempo. Queremos agradecerles. Ojalá que nos hayan escuchado con harta atención. Si no, búsquenos en todas las plataformas de Aconcagua Digital. En Spotify también estamos. Nos despedimos y nos vemos en un próximo episodio. Sí, yo también, antes de despedirnos, quiero dejar puestas dos ideas importantes que me parece que la comunidad tiene que saber, que vinculada a esta gestión de lista de espera es muy importante que las personas actualicen sus datos en los sistemas de sus SFAM o del hospital, sus teléfonos, sus direcciones, porque también un gran problema de la gestión de lista de espera es cómo uno ubica a los pacientes, así que invitarlos a que cada vez que tengan una atención se acerquen a actualizar sus datos para que sea más fácil también ubicarlos y ayudemos a la gestión. Así que feliz también de haber estado. Ojalá, probablemente vamos a seguir hablando de estos temas, de este mismo tema un par de veces más. Sí, y agregar a lo que dices tú, Claudita, muchas personas también, cuando no pueden asistir a su hora médica, llamar al establecimiento, porque esa hora le puede servir a otra persona. Exacto. Ya, también importante ese dato. Bueno, contento de haber estado acá. Nos van a quedar un montón de temas por abordar. Es importante que estén conectados a sus SFAM. Como se dieron cuenta, la lista de espera parte en la atención primaria. Y si no parte ahí,
no va a partir. Por lo tanto, es muy relevante tener esos datos actualizados y estar inscrito y controlarse efectivamente en los spam. ¿Qué es lo que hay que hacer? Que los spam tengan mayor resolución, mejor atención, más acceso. Eso para la gente llegue más fácilmente a la atención. Pero bueno, de eso se trata. Vamos a estar apoyando eso y un montón de otros temas, así que encantado de haber participado. Súper, nos vemos. Chao. Chao, chao.